Ella confesó su secreto más íntimo a un completo desconocido, un hombre que debería ser su enemigo. ¿Puedes imaginar qué sucede cuando una joven indígena náhuatl, rechazada por su propio pueblo, revela su soledad más profunda al ranchero que todos quieren ver muerto? La historia que estás a punto de escuchar cambiará para siempre tu visión sobre el amor que nace en las circunstancias más imposibles. Antes de sumergirnos en la historia, deja un comentario diciendo: ¿desde dónde estás viendo? Disfruta la historia. El sol castigaba la tierra seca como un cruel recordatorio de la peor sequía en 50 años. Mateo Herrera pasó la manga de su camisa por la frente mientras observaba el ganado flaco reunido alrededor del único bebedero que aún tenía agua en todo el rancho Amanecer. 3 cabezas de ganado habían muerto esa semana y las nubes en el horizonte seguían burlándose de él, prometiendo lluvia que nunca llegaba. La propiedad que su padre había construido con sangre y sudor estaba muriendo ante sus ojos. A los 35 años, Mateo cargaba sobre sus hombros el peso de 3 generaciones de rancheros y por primera vez enfrentaba la pesadilla de ser el último. Un relincho agudo cortó sus pensamientos. Su caballo, Relámpago, se agitaba nerviosamente. Mateo entrecerró los ojos hacia el horizonte, donde una figura solitaria caminaba en su dirección a través de la llanura polvorienta. Sacó instintivamente el arma de su funda. Los tiempos eran peligrosos, especialmente con los conflictos recientes entre rancheros y los nativos náhuatl, que reclamaban derechos ancestrales sobre los manantiales en las montañas cercanas. La figura se acercó. Era una mujer, una indígena. Sus cabellos negros caían como una cascada salvaje hasta su cintura, y su andar tenía una dignidad que contrastaba con su ropa desgastada. Llevaba una bolsa de cuero y hierbas en las manos, y sus ojos negros lo miraban sin miedo. «Propiedad privada», anunció Mateo secamente, con la mano aún reposando sobre su arma. «¿Qué quieres aquí?» Ella se detuvo a 10 pasos de él, el sol poniente dibujando sombras alargadas entre ellos. No había sumisión en su postura. «Curación», respondió simplemente en un español perfecto, aunque con un ligero acento. «Traigo conocimiento de hierbas. Sé que tu ganado está muriendo». Mateo se puso rígido. Las noticias corrían rápido. «No necesito ayuda de una náhuatl», respondió con más dureza de la que pretendía. El último encuentro entre su comunidad y los nativos había terminado con 2 hombres muertos. Ella sonrió de lado, un gesto que parecía contener 1000 años de sabiduría. «Mi nombre es Citlali», dijo ignorando la hostilidad. «Y me necesitas más de lo que imaginas, ranchero». Había algo en sus ojos, una mezcla de desafío y algo más profundo, una soledad que hacía eco de la suya. Relámpago relinchó nuevamente, más calmado ahora. «Estas tierras están resecas», continuó ella, agachándose para tocar el suelo agrietado, «como las almas de quienes las disputan». Mateo sintió un escalofrío inexplicable. La mujer tenía una presencia que llenaba el espacio árido entre ellos. No el tipo de presencia que se encontraba en un pueblo del interior donde todos vestían en tonos de marrón y beige, donde las mujeres miraban al suelo durante las conversaciones. «¿Cómo puedo confiar en ti?», preguntó, más para ganar tiempo que por cualquier otra razón. Algo en su rostro lo intrigaba. «No estoy pidiendo confianza», respondió Citlali. «Estoy ofreciendo ayuda. Mi pueblo me enseñó a encontrar agua donde otros solo ven muerte, y plantas que pueden proteger tu ganado de las fiebres de verano». «¿Por qué?», insistió Mateo desconfiado. «¿Por qué ayudarías a un ranchero cuando tu pueblo está en guerra con los nuestros?» Citlali desvió la mirada por un momento. Fue tan breve que podría haberlo imaginado, pero Mateo percibió una sombra cruzar su rostro. «No todos los náhuatl me aceptan como hermana», respondió finalmente. «La guerra no es mía». El viento cambió de dirección, trayendo el olor a tierra y hierbas que emanaba de ella. Mateo observó sus manos, callosas pero delicadas, manos que conocían el trabajo, no muy diferentes de las suyas.
Vuelve mañana, dijo Mateo por fin, sorprendiéndose a sí mismo. No prometo nada. Y ven sola. Citlali asintió, sus ojos nunca dejándolos de él. No tengo a nadie más, ranchero, respondió con una honestidad que lo desarmó. Nadie en absoluto. Mientras la veía partir, Mateo sintió que algo había cambiado en el aire seco del final de la tarde, como si los engranajes del destino hubieran comenzado a girar en una nueva dirección. La mañana llegó con el frescor efímero que precedía al calor abrasador. Mateo ya estaba de pie desde las 4, verificando el ganado enfermo en el establo. Sus manos ásperas tocaban a los animales con una gentileza que pocos presenciaban, un vestigio del niño que había sido antes de que la vida endureciera sus bordes. Cuando Citlali apareció en el horizonte, Mateo sintió una tensión inexplicable en el pecho. Había algo en ella que lo perturbaba, tal vez la forma como caminaba, como si la tierra bajo sus pies fuera sagrada. O tal vez era solo la novedad de una presencia femenina después de 3 años, solo en el rancho, desde que Mariana se había ido, llevándose consigo la mitad de su alma. Citlali traía más hierbas hoy, y una determinación en sus pasos que parecía desafiar a cualquiera a cuestionarla. «Buenos días, ranchero», lo saludó con esa misma voz firme del día anterior. «Mateo», la corrigió, sintiéndose extrañamente incómodo al ser llamado por su ocupación. «Mi nombre es Mateo Herrera». Una sonrisa casi imperceptible tocó los labios de ella. «Mateo», repitió, como si probara el sabor del nombre en su lengua. Entraron juntos al establo donde 3 vacas acostadas respiraban con dificultad. El olor a enfermedad flotaba en el aire. Citlali se acercó sin vacilación, sus dedos tocando a los animales con una delicadeza sorprendente. «Fiebre de las montañas», diagnosticó. «¿Tu ganado bebió del manantial oeste después de las primeras lluvias?» Mateo asintió, sorprendido. «¿Cómo lo sabes?» «Las aguas transportan minerales de las rocas rojas, buenas para humanos, venenosas para el ganado», explicó mientras abría su bolsa de cuero. «Necesito agua caliente y un recipiente grande». Trabajaron lado a lado durante toda la mañana. Mateo observaba fascinado, mientras Citlali preparaba una infusión con precisión metódica, cantando en voz baja en su lengua nativa mientras mezclaba las hierbas. Había algo hipnotizante en aquel ritual, en la forma en que sus manos danzaban sobre el recipiente. «Aprendí con mi abuela», explicó ella, sintiendo su mirada. «Ella era la curandera de la tribu antes que yo, y ahora tú eres la curandera», concluyó Mateo. Citlali hizo una pausa, algo sombrío pasando por sus ojos. «Debería serlo», respondió simplemente, «pero hay caminos que se cierran para nosotros sin que podamos elegir». La curiosidad de Mateo creció, pero algo en el rostro de ella le impidió preguntar más. En lugar de eso, la ayudó a administrar el remedio al ganado enfermo, sus manos ocasionalmente tocándose en el proceso. Cada contacto, aunque breve, parecía enviar ondas de calor por el brazo de Mateo. Cuando terminaron, el sol ya estaba alto. Mateo se dio cuenta de que no había conversado tanto con alguien en años. Había algo en la presencia de ella que hacía el silencio cómodo y las palabras fáciles. «¿Vives lejos de aquí?», preguntó mientras se lavaban las manos en el tanque. «Vivo donde la noche me encuentra», respondió Citlali. «Mi tribu está acampada más allá de las colinas, pero yo prefiero el espacio abierto». Mateo notó la vacilación. «No es seguro para una mujer sola en estas tierras». «Hay muchos tipos de peligro, Mateo», respondió ella, sus ojos encontrando los de él. «No todos vienen de extraños». La repentina intimidad de escuchar su nombre en la voz de ella lo tomó desprevenido. Carraspeó, desviando la mirada hacia el horizonte. «Hay un viejo granero en el límite norte de la propiedad», dijo antes de que pudiera pensarlo mejor. «Tiene un buen techo. Si necesitas un lugar para quedarte mientras tratas al ganado». La mirada que Citlali le dio estaba llena de una emoción que no pudo identificar.
¿Por qué confiarías en mí bajo tu techo? No dije que confío, respondió Mateo con más honestidad de la que pretendía. Pero ayudaste a mi ganado. Un intercambio justo. Citlali miró hacia las montañas distantes, donde su tribu acampaba, y luego de vuelta a Mateo. Algo en sus ojos oscuros parecía calcular riesgos, sopesar alternativas. Necesito volver por 3 días, dijo finalmente, para recoger más hierbas en las montañas. Después, tal vez acepte tu oferta. Mateo asintió, sorprendiéndose por la leve decepción que sintió. Estaba tan acostumbrado a la soledad que la idea de compañía, incluso de una extraña, parecía extrañamente atractiva. Te pagaré por tu trabajo, ofreció. No quiero tu dinero, respondió Citlali. ¿Entonces qué?, preguntó Mateo. Citlali miró la tierra seca a su alrededor, luego al cielo azul despiadado. Una historia, dijo finalmente. Cada día de trabajo, una historia. Quiero conocer al hombre detrás del ranchero. Mateo sintió su rostro calentarse inexplicablemente. No soy bueno con las historias, admitió. Todos tenemos historias dentro de nosotros. Citlali sonrió, una sonrisa que transformó completamente su rostro. Algunas solo necesitan ayuda para salir. Mientras la veía partir, caminando con gracia a través del campo dorado por el sol, Mateo se dio cuenta de que ya estaba pensando en qué historia contaría primero. Y por primera vez en años, se encontró ansioso por el amanecer del 4.º día. 3 días pasaron como una eternidad. Mateo se encontró varias veces mirando hacia el horizonte, buscando la silueta familiar. El granero fue limpiado. Una cama improvisada preparada, aunque se decía a sí mismo que era solo por cortesía, no por expectativa. Al atardecer del 4.º día, Relámpago relinchó, anunciando su llegada antes incluso de que Mateo pudiera verla. Citlali venía montada en un pequeño caballo moteado, sus bolsas de hierbas ahora llenas hasta el borde. Algo en el pecho de Mateo se alivió al verla regresar, una sensación que no quiso examinar muy de cerca. Pensé que no volverías, dijo cuando ella desmontó graciosamente. Prometí que volvería, respondió Citlali simplemente. Mi palabra es como el agua, no cambia de dirección por voluntad propia. Aquella forma poética de hablar, como si cada palabra llevara el peso de generaciones, fascinaba a Mateo. Era tan diferente del pragmatismo seco de los rancheros locales. El ganado que ella había tratado mostraba señales claras de recuperación, un hecho que no pasó desapercibido a los atentos ojos de Citlali. «Tienes manos que curan», comentó Mateo mientras la guiaba hasta el granero restaurado. «Tengo manos que conocen», corrigió ella. «La curación viene de la tierra, no de mí». El granero había sido transformado en un espacio simple pero acogedor. Una cama de heno cubierta con mantas limpias, una pequeña mesa con una lámpara de aceite y un baúl vacío para sus pertenencias. Mateo se sintió inexplicablemente nervioso mientras ella inspeccionaba el lugar. «Es simple, pero es perfecto», interrumpió Citlali, sus ojos encontrando los de él con una gratitud genuina que lo desconcertó. Durante la semana siguiente, cayeron en una rutina que parecía extrañamente natural. Por la mañana, Citlali cuidaba del ganado enfermo con sus hierbas y conocimientos. Por la tarde, Mateo la llevaba a conocer diferentes partes del rancho, mostrándole los problemas causados por la sequía. Por la noche, se sentaban en el porche de la casa principal, bajo un cielo salpicado de estrellas, y Mateo cumplía su promesa de contar historias. Habló sobre su padre, un hombre rígido pero justo que le enseñó todo sobre la tierra. Sobre su madre, que plantaba rosas incluso durante las peores sequías, insistiendo en que, donde hay flores, la lluvia encuentra su camino. Contó sobre los primeros años del rancho, las buenas cosechas, el matrimonio con Mariana, que duró apenas 2 años antes de que ella decidiera que la vida en el campo no era para ella.
Citlali escuchaba con una intensidad que lo hacía sentir que sus palabras realmente importaban. Cuando hablaba, sus ojos nunca dejaban los de él, como si cada historia fuera agua en el desierto de su propia existencia. ¿Y tú?, preguntó Mateo en la sexta noche. Ya me has contado sobre hierbas y rituales, pero nada sobre Citlali. Algo sombrío pasó por el rostro de ella. Por un momento, Mateo pensó que no respondería. Mi pueblo tiene tradiciones antiguas, comenzó finalmente, su voz más suave que lo habitual. Una curandera debe ser pura de cuerpo y espíritu. Debe vivir para servir. Sus dedos trazaron patrones invisibles en la madera de la barandilla. Me enamoré de un hombre de otra tribu, un guerrero huichol, continuó, los ojos perdidos en las estrellas. Nuestro amor estaba prohibido, no solo por nuestras tribus, sino por mi posición. Mateo sintió una punzada inexplicable en el pecho. ¿Qué pasó con él? Murió en un enfrentamiento con soldados. Hace un año, dijo Citlali, su voz firme a pesar del dolor en las palabras. Pero el daño ya estaba hecho. Una curandera que entrega su cuerpo antes del matrimonio sagrado pierde su pureza a los ojos de los ancianos. Eso es absurdo, protestó Mateo. Son tradiciones milenarias, respondió Citlali con una sonrisa triste. Más viejas que estas cercas que ustedes construyen. Quedaron en silencio por un momento, el aire entre ellos cargado de confesiones no dichas. ¿Y entonces fuiste desterrada?, preguntó Mateo finalmente. No, oficialmente. Pero una curandera sin respeto ya no es una curandera, explicó. Toleran mi presencia en los bordes del campamento, aceptan mis hierbas cuando es necesario, pero... Su voz falló. La soledad tiene muchas formas, Mateo. Algunas son invisibles a los ojos. ¿Cuánto tiempo hace?, preguntó él, su voz más ronca de lo que pretendía. Citlali lo miró directamente, la vulnerabilidad en sus ojos tan cruda que Mateo sintió que su corazón se encogía. 8 meses desde que alguien me tocó con afecto, dijo finalmente. 8 meses que no hago el amor, que no siento el calor de otro ser, además del sol y del fuego. La confesión flotó entre ellos como una entidad viva. Mateo sintió que su respiración fallaba, el aire de la noche súbitamente denso en sus pulmones. ¿Por qué me cuentas esto?, preguntó, su voz casi un susurro. Los ojos de ella nunca dejaron los suyos. Porque tú también cargas tu soledad como yo cargo la mía, respondió simplemente, como agua en una cantimplora en el desierto, con cuidado, sabiendo que debe durar. Mateo no se dio cuenta de que se había acercado hasta sentir el calor del cuerpo de ella a centímetros del suyo. La respiración de Citlali se aceleró visiblemente, su pecho subiendo y bajando en un ritmo que encontraba eco en el suyo. Pero antes de que pudiera decir algo, antes de que pudiera permitirse sentir más, el sonido de cascos de caballos rompió el momento. Mateo se alejó abruptamente, levantándose para ver a 3 jinetes acercándose a la casa principal bajo la luz de la luna. «¡Mateo Herrera!», gritó una voz familiar. Era Diego Vargas, dueño del rancho vecino y líder no oficial de los rancheros locales. «Tenemos asuntos que tratar». Mateo sintió su cuerpo tensarse. La visita nocturna no era una buena señal. «Quédate aquí», instruyó a Citlali, que ya se levantaba. «Sean quienes sean, no deben verte». «¿Por qué?», desafió ella. «¿Temes su juicio?». Sus miradas se encontraron en un duelo silencioso. «Temo por tu seguridad», admitió finalmente. «Las cosas están tensas entre nuestros pueblos. Vargas perdió un hijo en el último enfrentamiento». La comprensión ensombreció el rostro de Citlali. Asintió, retirándose a las sombras del porche mientras Mateo bajaba los escalones para recibir a los visitantes no deseados, sintiendo el peso de su mirada en la espalda. La tranquilidad de los últimos días estaba a punto de hacerse añicos, y ambos lo sabían. «Herrera», Diego Vargas saludó secamente sin desmontar. Era un hombre corpulento con una barba canosa y ojos que parecían nunca parpadear. A su lado estaban Alejandro, su hijo menor, y Javier Mendoza, otro ranchero de la región.
Vargas. Mateo respondió con igual frialdad. ¿Qué te trae a mi puerta a esta hora? Noticias, anunció el hombre mayor, finalmente desmontando con el peso de sus 60 años. Los náhuatl se están moviendo, más cerca de los ranchos. Mateo sintió un escalofrío en la espina, consciente de que Citlali estaba escuchando cada palabra. ¿Y qué tiene eso que ver conmigo? Vargas dio un paso adelante. Tiene que ver con todos nosotros. Sospechamos que están planeando un ataque a los ranchos para tomar los manantiales. ¿Basado en qué?, cuestionó Mateo. Uno de los nuestros vio movimientos cerca del río, mujeres y niños siendo llevados a las montañas, señal clara de que los guerreros se están preparando. Mateo mantuvo el rostro impasible, o simplemente están buscando refugio y agua, como todos nosotros. Alejandro, el joven Vargas, dio un paso adelante. ¿Siempre defendiendo a los salvajes, Herrera? ¿Ya olvidaste que fueron ellos quienes atacaron primero? Mateo encaró al muchacho. Con poco más de 20 años, Alejandro llevaba el fuego de la juventud y el resentimiento de haber perdido a un hermano. No he olvidado nada, respondió calmadamente. Pero tampoco he olvidado que antes de eso, 3 familias náhuatl fueron encontradas muertas cerca de los manantiales, incluyendo niños. Un silencio pesado cayó entre ellos. Javier Mendoza, hasta entonces callado, se adelantó. No venimos a discutir el pasado, venimos a invitarte a una reunión mañana en el pueblo. Todos los rancheros estarán allí. Hizo una pausa significativa. Necesitamos decidir cómo proteger lo que es nuestro. Mateo cruzó los brazos. ¿Y quién decidió lo que es nuestro, Mendoza? Estas tierras eran de ellos mucho antes de que nuestros abuelos llegaran aquí. Estas tierras son de quien tiene los papeles, cortó Vargas, y de quien tiene fuerza para mantenerlas. El aire pareció enfriarse entre ellos a pesar del calor de la noche. Estaré en la reunión, concedió Mateo finalmente, pero no esperes que apoye cualquier violencia innecesaria. Vargas montó nuevamente, mirando a Mateo desde arriba con desprecio mal disimulado. Tu padre sabía lo que tenía que hacerse para proteger lo suyo, dijo. Una lástima que el hijo no haya heredado la misma fibra. Los 3 hombres partieron, dejando una nube de polvo y tensión atrás. Mateo permaneció quieto hasta que el sonido de los caballos desapareció en la noche. Solo entonces se giró, encontrando a Citlali saliendo de las sombras, su rostro una máscara ilegible. «¿Escuchaste?», dijo él. No era una pregunta. «Escuché», confirmó ella. «Inclusive la parte sobre mi pueblo atacando primero». Mateo tragó saliva. Fue hace 2 años. Un grupo de guerreros náhuatl atacó el rancho de los Vargas durante la noche. El hijo mayor fue asesinado. Citlali asintió lentamente. «Conozco la historia. También conozco la parte que tu amigo convenientemente olvidó mencionar». Mateo esperó, sintiendo que estaba a punto de oír algo que cambiaría todo. El hijo mayor de Vargas y sus amigos encontraron a 2 mujeres náhuatl recogiendo hierbas cerca del arroyo. Comenzó Citlali, su voz controlada, pero vibrando con emoción contenida. Una de ellas era mi prima, tenía 17 años. El estómago de Mateo se hundió. Ellos las atacaron, continuó Citlali. Hicieron cosas que no diré en voz alta. Después las dejaron para morir. Mi prima sobrevivió apenas lo suficiente para contar lo sucedido. Mateo cerró los ojos brevemente. Rumores de esa historia habían circulado, pero nunca con detalles, nunca confirmados. Los guerreros que atacaron el rancho de los Vargas eran parientes de ellas, concluyó Citlali. No estoy diciendo que fue justo o correcto, solo que cada historia tiene muchos lados. Mateo sintió el peso del pasado de su comunidad, de los pecados cometidos en nombre de la tierra y el agua. «¿Por qué sigues aquí?», preguntó repentinamente. «Ayudando al ganado de un ranchero, sabiendo lo que nuestra gente hizo con la tuya». Citlali dio un paso hacia él, sus ojos fijos en los suyos, con una intensidad que le hizo contener la respiración. «Porque aprendí hace mucho tiempo que los pecados del padre no son los del hijo», respondió. «Y porque vi cómo miras la tierra,
no como posesión, sino como compañera. Quedaron en silencio por un momento, el aire entre ellos vibrando con verdades recién expuestas. «Mi pueblo no está planeando un ataque», dijo Citlali finalmente. «Se están moviendo hacia las montañas, porque los ancianos prevén lluvias fuertes allí. Solo están tratando de sobrevivir, como tú». Mateo asintió lentamente, absorbiendo la información. «Deberías partir», dijo, aunque cada palabra parecía arrancar un pedazo de él. «No es seguro para ti quedarte aquí ahora. Si descubren...» «¿Me estás echando?», preguntó Citlali, un desafío en su voz. «Estoy tratando de protegerte», respondió Mateo, la frustración coloreando sus palabras. «No necesito protección», replicó ella. «Necesito respeto suficiente para tomar mis propias decisiones». Mateo pasó la mano por su cabello con exasperación. «¿No entiendes? Estos hombres están sedientos de venganza. No dudarían en lastimarte solo por ser quien eres». «¿Y no entiendes que he pasado toda mi vida siendo echada?», respondió Citlali, su voz temblando ligeramente. «Por mi tribu, por los blancos, por todos los que temen lo que no comprenden». Un destello de vulnerabilidad cruzó su rostro, tan rápido que Mateo casi lo pierde. «Pensé que tú eras diferente», añadió más suavemente. Mateo sintió como si algo se estuviera rompiendo dentro de él. Lentamente dio un paso hacia ella, luego otro, hasta que estuvieron lo suficientemente cerca para sentir el calor del otro. «Soy diferente», murmuró, su mano vacilante alcanzando el rostro de ella. «Y eso me aterroriza». Los dedos de Mateo tocaron la piel suave de la mejilla de Citlali, y fue como si una corriente eléctrica pasara entre ellos. Vio los ojos de ella cerrarse brevemente ante el contacto, un suspiro suave escapando de sus labios. Por un momento, el mundo desapareció. No había conflicto, no había pasado, solo el presente y la sensación de su piel bajo sus dedos. Entonces, tan rápido como comenzó, el momento se rompió. Mateo retrocedió, como si despertara de un trance. «Mañana iré al pueblo para la reunión», dijo, su voz ronca. «Si realmente crees que tu pueblo no está planeando un ataque, necesito convencer a los otros». Citlali asintió, sus ojos aún brillando con la intensidad del momento que compartieron. «¿Y qué hay de mí?», preguntó. Mateo sabía que la respuesta a esta pregunta cambiaría todo entre ellos. «La decisión es tuya», respondió finalmente. «Pero si te quedas, las cosas nunca serán las mismas». Una pequeña sonrisa tocó los labios de ella, tan llena de promesas no dichas, que Mateo sintió su corazón acelerarse. «Tal vez sea exactamente lo que ambos necesitamos», respondió Citlali. Y en la quietud de la noche, bajo el cielo salpicado de estrellas, algo nuevo y frágil comenzó a florecer entre ellos, algo tan peligroso como necesario. El sol apenas había nacido cuando Mateo ensilló a relámpago para el viaje al pueblo. Citlali lo observaba desde el granero, sus ojos siguiendo cada movimiento con una intensidad que él podía sentir en la piel. «Volveré antes del anochecer», prometió, ajustando las riendas. «Quédate cerca de la casa, será más seguro». Citlali cruzó los brazos, una sonrisa irónica jugando en sus labios. «Sobreviví 26 inviernos sin tus cercas protegiéndome, ranchero», respondió, «pero agradezco la preocupación». Había una nueva intimidad entre ellos desde la noche anterior, como si la barrera final hubiera comenzado a agrietarse. Mateo quería decir algo más, algo que capturara la confusión de emociones en su pecho, pero las palabras se le escapaban como agua entre los dedos. «Ten cuidado», dijo finalmente. «No todos los hombres en el pueblo son comprensivos». «¿Y tú?», preguntó Citlali, su voz más suave. «¿Eres comprensivo, Mateo Herrera?». El uso de su nombre completo envió un escalofrío por su espina. «Estoy tratando de serlo», respondió honestamente. Con una última mirada, Mateo partió. La imagen de Citlali, parada en el sol naciente con el viento agitando sus largos cabellos negros, lo acompañó durante todo el camino hacia el pueblo. La reunión se realizaba en el salón de la iglesia,
el único espacio lo suficientemente grande para acomodar a todos los rancheros de la región. Cuando Mateo entró, el murmullo de voces disminuyó notablemente. Sintió las miradas que lo siguieron mientras caminaba hasta un banco vacío al fondo. Diego Vargas estaba al frente junto al cura y al comisario local. Su rostro se endureció al ver a Mateo. «Ahora que todos están presentes», comenzó Vargas con una mirada significativa hacia Mateo, «podemos discutir la situación con los náhuatl». Durante una hora entera, Mateo escuchó mientras los hombres discutían planes que iban desde vigilancia armada hasta propuestas más radicales de expulsión forzada de los nativos de la región. Sintió su estómago revolverse con cada palabra cargada de odio y miedo. Cuando finalmente se levantó para hablar, un silencio tenso cayó sobre el salón. «Estamos hablando de familias», comenzó, su voz firme, «mujeres y niños que, como nosotros, solo están tratando de sobrevivir a la sequía. Mujeres y niños que crecen para convertirse en guerreros que matan a nuestros hijos», interrumpió Mendoza. Mateo respiró profundo. «La violencia solo trae más violencia. ¿No hemos perdido ya lo suficiente? Propongo una alternativa. Negociación. Un acuerdo sobre el uso compartido de los manantiales». Risas de burla resonaron por el salón. «¿Negociar con salvajes?», se mofó Alejandro Vargas. «Has enloquecido, Herrera. Son personas con una cultura milenaria», rebatió Mateo. «Conocen esta tierra mejor que cualquiera de nosotros». Diego Vargas avanzó, sus ojos chispeando. «Siempre has sido extraño, Herrera. Desde que tu mujer te abandonó, vives como un ermitaño en ese rancho. Pero ahora me pregunto si no hay algo más». Hizo una pausa dramática. «Alguien vio humo saliendo de tu granero norte en los últimos días. Un granero que ha estado vacío durante años». Mateo sintió que la sangre se le helaba en las venas. ¿Cómo podían saberlo? «Mi propiedad, mis asuntos», respondió fríamente. «A menos que tus asuntos nos pongan a todos en peligro», replicó Vargas. «¿Estás albergando a alguno de ellos, Herrera? ¿Es eso?». Los murmullos crecieron por el salón. Mateo mantuvo el rostro impasible, aunque su corazón martillaba contra sus costillas. «Estoy tratando de evitar más muertes», declaró, «de ambos lados». El comisario Ortega, hasta entonces silencioso, dio un paso adelante. «Basta de acusaciones sin pruebas, Vargas», dijo con autoridad. «Herrera tiene derecho a expresar su opinión, aunque discrepemos». Un alivio momentáneo pasó por Mateo, pero fue de corta duración. «Entonces haz tu trabajo, comisario», presionó Vargas. «Investiga su propiedad. Si no tiene nada que esconder, no debería importarle». Todos los ojos se volvieron hacia Mateo. Se sintió acorralado. «Mi propiedad es privada», declaró, luchando por mantener la voz calma. «Pero acepto patrullar mis propios límites e informar cualquier movimiento sospechoso». No era suficiente. Él lo sabía, pero ganó tiempo. Después de otra hora de discusiones acaloradas, la reunión terminó con un compromiso tenso, vigilancia reforzada, pero sin acción directa hasta que hubiera prueba de intención hostil. Mientras montaba en relámpago para regresar al rancho, Mateo sintió el peso de las miradas de los otros hombres. Algo había cambiado. La confianza, ya frágil, estaba rota. Cabalgó más rápido de lo normal, un presentimiento inquietante creciendo en su pecho. Cuando finalmente divisó el rancho en el horizonte, se dio cuenta de que estaba rezando por primera vez en años, rezando para que Citlali estuviera a salvo. La propiedad parecía silenciosa al acercarse, demasiado silenciosa. Ningún signo de movimiento, ninguna señal de Citlali. «¿Citlali?», llamó, desmontando apresuradamente. El silencio fue su única respuesta. Con el corazón acelerado, Mateo corrió hacia el granero. Vacío. La casa también. Sus manos comenzaron a temblar mientras verificaba cada rincón de la propiedad, llamando su nombre con creciente desesperación. Fue cuando notó el rastro, marcas de varios caballos que no estaban allí cuando partió por la mañana.
La siguió hasta un pequeño bosque en los límites de la propiedad, donde el rastro se volvía confuso, como si hubiera ocurrido una pelea. En el suelo, medio escondido bajo hojas secas, estaba el collar que Citlali siempre usaba, un pequeño pendiente de turquesa en un cordón de cuero. Mateo lo recogió con dedos temblorosos, una certeza horrible formándose en su mente. Alguien se la había llevado. Mateo montó nuevamente en Relámpago, el collar firmemente apretado en su puño. Rabia y miedo competían en su pecho, haciendo difícil su respiración. Conocía solo a un grupo que tendría motivo para hacer esto. El rancho de los Vargas quedaba a menos de 1 hora de cabalgata. Mientras galopaba por el paisaje árido, Mateo trataba de controlar los pensamientos sombríos que invadían su mente. ¿Qué harían con ella? ¿Qué podrían haberle hecho ya? Cuando finalmente divisó la casa grande de los Vargas, el sol comenzaba a ponerse, pintando el cielo de rojo sangre. Mateo desmontó, ignorando a los trabajadores que lo observaban con curiosidad. La puerta de la casa se abrió antes mismo de que golpeara, revelando a Diego Vargas con una escopeta en las manos. «Sabía que vendrías», dijo el hombre mayor, su rostro una máscara de desprecio. «Antes de lo esperado, debo admitir. ¿Dónde está ella?», exigió Mateo, su voz casi irreconocible, incluso para sí mismo. Vargas sonrió, una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. «¿Quién? ¿La salvaje que estabas escondiendo? ¿La espía que enviaste a su campamento tan pronto como saliste de la reunión?» Mateo dio un paso adelante, solo para encontrar el cañón de la escopeta apuntando a su pecho. «Ella no es una espía», dijo entre dientes apretados. «Es una curandera. Estaba ayudando a mi ganado enfermo». Una risa amarga escapó de Vargas. «¿Ayudando? ¿Es así como lo llamas? ¿O te estaba ayudando de otras formas también, Herrera?» La sangre de Mateo hirvió con la insinuación. Sus manos se cerraron en puños tan apretados que sus uñas cortaron las palmas. «Si la has tocado», amenazó. «Te juro por Dios que... ¿Qué?», interrumpió Vargas, su rostro ahora rojo de ira. «¿Me matarás como ellos mataron a mi hijo? ¿Como ellos matan a cualquiera de nosotros cuando tienen oportunidad?» Mateo sintió que el mundo giraba a su alrededor. La posibilidad de que Citlali pudiera estar herida, o peor, era insoportable. «Ella es inocente», dijo, su voz quebrándose. «Lo que pasó con tu hijo fue una tragedia, pero ella no tuvo nada que ver con eso». Algo vaciló en el rostro de Vargas, un breve destello de humanidad en medio del odio. «Demasiado tarde para súplicas, Herrera», declaró finalmente. «La salvaje está con Alejandro y algunos hombres. Van camino al campamento náhuatl para un intercambio». La sangre de Mateo se heló en sus venas. «¿Qué tipo de intercambio?» «Simple», respondió Vargas. «Subida por el agua, acceso total a los manantiales, o ella muere como ejemplo». Mateo tambaleó hacia atrás como si hubiera recibido un puñetazo. «Han enloquecido», susurró. «Esto es asesinato». «Esto es supervivencia», corrigió Vargas, algo que pareces haber olvidado. Mateo sabía que no habría negociación. El odio en los ojos de Vargas era demasiado profundo, el duelo por su hijo transformado en algo venenoso que consumía su alma. «¿A dónde la llevaron?», preguntó, sabiendo que no obtendría respuesta. «Ve a casa, Herrera», respondió Vargas, bajando ligeramente el arma. «Esto ya no se trata de ti o de tu amistad con la salvaje. Se trata de todas nuestras familias». Mateo retrocedió lentamente, cada fibra de su ser gritando para hacer algo, cualquier cosa, para encontrar a Citlali. «No eres el hombre que tu padre respetaba», dijo Vargas como despedida. «Él entendería lo que estamos haciendo. Mi padre nunca habría usado a una mujer inocente como peón en una guerra», replicó Mateo. «Y tú lo sabes». Montando nuevamente en Relámpago, Mateo partió, no hacia su rancho, sino hacia el norte, en dirección a las montañas donde estaría el campamento náhuatl. Su corazón latía como un tambor de guerra en su pecho, impulsado por el miedo y por algo más, algo que había tratado de negar desde el primer día que vio a Citlali.
El collar de turquesa aún estaba apretado en su mano, una promesa silenciosa de que la encontraría. Tenía que encontrarla. La alternativa era simplemente impensable. La noche cayó como un manto sobre la tierra mientras Mateo cabalgaba hacia las montañas. Las estrellas surgieron una a una, frías y distantes, testigos silenciosos de su desesperación creciente. Relámpago estaba exhausto, pero continuaba adelante, respondiendo a la urgencia en las manos de su jinete. Mateo conocía estas tierras desde la infancia, pero nunca se había aventurado tan lejos en las montañas. Esta era tierra náhuatl, sagrada y prohibida para hombres como él. Cada sombra parecía un peligro, cada sonido del viento entre las piedras una advertencia. Aún así, continuó, la imagen de Citlali no dejaba su mente. Su sonrisa rara y preciosa, la forma en que sus ojos parecían ver a través de todas sus defensas, la gracia de sus movimientos al preparar remedios para el ganado. En apenas unas semanas, ella se había vuelto tan esencial para su existencia como el aire que respiraba. La revelación lo golpeó con fuerza total mientras cabalgaba. Estaba enamorado de ella, completa e irrevocablemente, y ahora podría perderla para siempre. Después de horas de cabalgata, Mateo se detuvo para permitir que Relámpago descansara. Desmontó cerca de un pequeño arroyo, uno de los pocos que aún corrían a pesar de la sequía. Mientras el caballo bebía, Mateo se arrodilló en la orilla, mirando su propio reflejo en el agua oscura. ¿Quién era él ahora? Un traidor para su pueblo por amar a una mujer náhuatl, un tonto por creer que podrían existir juntos en un mundo tan dividido por el odio. El collar de Citlali aún estaba en su mano. Mateo lo levantó a la luz de las estrellas, observando cómo la piedra turquesa capturaba el brillo plateado. «Voy a encontrarte», prometió al silencio de la noche. «No importa el costo». Un ruido súbito le hizo girarse, su mano instintivamente yendo hacia su arma. Una figura emergió de las sombras, un hombre náhuatl, mayor que Mateo, con líneas de experiencia grabadas en su rostro. «Estás lejos de casa, hombre blanco», dijo el extraño en español, sorprendentemente fluido. Mateo mantuvo la mano sobre el arma, pero no la sacó. «Estoy buscando a alguien, una mujer de tu pueblo, Citlali». El nombre causó una reacción en el hombre mayor, un ligero estrechamiento de los ojos, una rigidez en los hombros. «¿La curandera?», preguntó, su voz ahora cautelosa. «Sí», confirmó Mateo, una chispa de esperanza encendiéndose en su pecho. «¿La conoces?». El hombre dio un paso adelante, saliendo completamente de las sombras. Había una dignidad en su postura que recordaba a la de Citlali. «Soy Tupac, hermano mayor de su madre», respondió, «y tú eres el ranchero que la albergó». No era una pregunta. Mateo asintió lentamente, tratando de descifrar si el tono del hombre contenía aprobación o condena. «Hombres de mi comunidad se la llevaron», explicó, la angustia evidente en su voz. «Están planeando usarla como moneda de cambio, por agua». Tupac permaneció inmóvil por un largo momento, su rostro ilegible. «¿Por qué te importa?», preguntó finalmente. «Ella es solo una salvaje para tu pueblo». La pregunta lo golpeó como un golpe físico. Mateo abrió la mano, revelando el collar de turquesa. «Ella es...», comenzó, pero las palabras fallaron. ¿Cómo explicar la transformación que Citlali había provocado en su alma? «Ella lo es todo», concluyó simplemente. Algo cambió en la mirada de Tupac, una comprensión silenciosa, tal vez incluso una aprobación reticente. «Ven», dijo el hombre mayor volviéndose. «Tu caballo puede seguir. Conozco un camino más rápido». Sin mirar atrás para ver si Mateo lo seguía, Tupac comenzó a subir por un camino casi invisible entre las rocas. Mateo vaciló solo un instante antes de tomar las riendas de Relámpago y seguir al extraño hacia las montañas. Caminaron en silencio por casi una hora, subiendo cada vez más alto. Mateo luchaba para mantener el paso ágil del hombre mayor,
que parecía conocer cada piedra del camino, incluso en la oscuridad. —¿Cómo supiste que estaba aquí? —preguntó Mateo finalmente. —Centinelas —respondió Tupac simplemente—. Observamos todos los movimientos en las tierras bajas. Entonces, tu pueblo sabe sobre Citlali, sobre nosotros. Tupac se detuvo brevemente, mirando hacia atrás. Sabemos que encontró refugio con un ranchero. Sabemos que él la trató con respeto cuando tantos otros no lo harían. Hizo una pausa. Lo que existe entre ustedes, eso es entre el Gran Espíritu, Citlali y tú. Continuaron en silencio por algún tiempo más. La luna estaba alta ahora, iluminando el camino con su luz plateada. —¿Por qué me ayudas? —preguntó Mateo eventualmente. Tu pueblo tiene todas las razones para odiarme. Tupac mantuvo los ojos en el camino adelante. —Citlali es hija de mi hermana —respondió—. Cuando los ancianos la rechazaron, yo debería haber hecho más. Fallé con ella. Miró a Mateo. No fallaré nuevamente. Cuando finalmente llegaron a la cima de una meseta elevada, Mateo pudo ver luces dispersas por el valle de abajo, el campamento náhuatl, y más adelante, un pequeño grupo de antorchas en movimiento acercándose al campamento. —Alejandro —murmuró Mateo, reconociendo el patrón de las antorchas—. Deben estar con ella. Tupac asintió gravemente. Ellos no saben en lo que se están metiendo. Nuestros guerreros no negociarán, especialmente no con los que se llevaron a una de nuestras mujeres. Un escalofrío recorrió la espina de Mateo. Necesitamos llegar hasta ellos antes de que alcancen el campamento, dijo, su voz urgente. Si entran en territorio náhuatl con una prisionera, será una masacre, completó Tupac. De ambos lados, comenzaron a descender rápidamente en dirección al grupo de antorchas. Mateo sentía cada segundo pesando como plomo en su pecho. Cuando finalmente se acercaron lo suficiente para oír voces, Tupac señaló que se detuvieran. —Necesito ir adelante —susurró el náhuatl—. Si te ven primero, pueden matarla por despecho. Mateo quería protestar, pero sabía que el hombre mayor tenía razón. Asintió a regañadientes. —Si algo sale mal —comenzó. —Sabrás —respondió Tupac—, y entonces harás lo que debe hacerse para salvarla. Con eso, el náhuatl desapareció silenciosamente en la oscuridad, moviéndose en dirección a las antorchas. Mateo esperó, cada latido de su corazón como un tambor en sus oídos. Podía ver al grupo ahora, 5 hombres a caballo, incluido Alejandro Vargas, y entre ellos, montada en el mismo caballo que Alejandro, estaba Citlali. Incluso a distancia, Mateo podía ver que sus manos estaban atadas, pero su postura permanecía erguida, orgullosa. No había derrota en ella, solo una paciencia felina esperando el momento adecuado. Cuando Tupac se acercó al grupo, hubo confusión. Armas fueron desenfundadas, voces se elevaron. Mateo no podía oír las palabras, pero podía sentir la tensión creciendo. Todo su cuerpo gritaba para correr hasta allí, para proteger a Citlali, pero se forzó a esperar. Entonces, como una pesadilla materializándose, vio a Alejandro levantar un arma en dirección a Tupac. Sin pensar, Mateo salió de su escondite. —¡Alejandro! —gritó, su voz haciendo eco en las piedras. —¡Detente! Todas las cabezas se giraron en su dirección. Por un momento fugaz, sus ojos encontraron los de Citlali. Incluso a la luz vacilante de las antorchas, pudo ver el alivio en su rostro, seguido inmediatamente por miedo. No por ella se dio cuenta, sino por él. Herrera. Alejandro escupió el nombre como si fuera veneno. Debería haber sabido que vendrías tras tu amante salvaje. Mateo avanzó lentamente, las manos abiertas, para mostrar que no representaba amenaza. —Esto termina aquí, Alejandro —dijo con una calma que no sentía—. Déjala ir. Ella no tiene nada que ver con lo que pasó con tu hermano. —Todos ellos tienen que ver —gritó el joven Vargas, su voz quebrada por la emoción—. Todos ellos son culpables. Mateo podía sentir la desesperación del muchacho, el dolor no resuelto, el duelo transformado en odio. Sabía que la situación podría explotar en cualquier instante. Tu hermano no querría esto.
dijo suavemente, continuando acercándose. Él no querría que te convirtieras en un asesino. Por un instante algo vaciló en el rostro de Alejandro, una sombra de duda, tal vez incluso de humanidad. Luego, sus ojos se endurecieron nuevamente. «No sabes nada sobre mi hermano», gruñó, «sobre lo que él querría». «Sé que era un Vargas», respondió Mateo, «y los Vargas siempre tuvieron honor. Esto», gesticuló hacia Citlali, atada y amenazada, «esto no es honor, Alejandro». Un silencio tenso cayó sobre el grupo. Los otros hombres parecían nerviosos, mirándose entre sí. Claramente, no habían esperado que la situación llegara tan lejos. «Alejandro», uno de ellos murmuró, «tal vez deberíamos reconsiderar. Tu padre dijo usar a la mujer como moneda de cambio, no para...» «¡Cállate!», cortó Alejandro. Entonces, para Mateo, «dame un motivo para no matarla ahora mismo, un buen motivo». El mundo pareció desacelerarse. Mateo miró a Citlali, viendo en ella toda la belleza y fuerza que había cambiado su vida. Luego miró a Alejandro, un muchacho quebrado por la pérdida, desesperado por algo que diera sentido a su dolor. «Porque la amo», dijo finalmente, las palabras saliendo como una verdad absoluta que siempre había estado allí, esperando ser reconocida. «Y si la matas, tendrás que matarme también». El silencio que siguió parecía tener peso físico. Mateo vio el shock en los ojos de Citlali, seguido por algo que hizo que su corazón casi se detuviera. Una mirada que reflejaba exactamente lo que sentía. «Estás enfermo», susurró Alejandro, aunque la mano que sostenía el arma temblaba visiblemente ahora. «Estoy enamorado», corrigió Mateo. «Si eso es enfermedad, entonces no quiero la cura». Dio un paso más adelante. «Se acabó, Alejandro. Déjala ir y encontraremos otra solución para el agua, una que no involucre más sangre». Por un momento terrible, Mateo pensó que había fallado. La expresión de Alejandro vaciló entre rabia y confusión. Luego, lentamente, el joven bajó el arma. «Mi padre tenía razón sobre ti», dijo amargamente. «No eres hombre suficiente para hacer lo que debe hacerse». «No», concordó Mateo, «soy hombre suficiente para saber lo que no necesita ser hecho». Con renuencia visible, Alejandro sacó un cuchillo y cortó las cuerdas que ataban las muñecas de Citlali. Ella se deslizó del caballo inmediatamente, pero en vez de correr hacia Mateo o Tupac, se quedó parada en el mismo lugar, sus ojos nunca dejando los de Alejandro. «Tu hermano no murió en vano», dijo ella, su voz suave pero firme. «Su muerte nos trajo hasta este momento. La elección que acabas de hacer comienza a sanar 2 naciones». Alejandro la miró fijamente, confusión y resentimiento aún evidentes en su rostro joven. «Váyanse», dijo finalmente, su voz embargada. «Antes de que cambie de opinión». Mateo extendió la mano hacia Citlali, que finalmente corrió hacia él. Cuando sus dedos se entrelazaron, sintió como si todas las piezas dispersas de su vida finalmente encajaran. «Vamos», murmuró Tupac, emergiendo de las sombras, «antes de que otros vengan». Mientras se alejaban, Mateo miró hacia atrás una última vez. Alejandro y sus hombres permanecían inmóviles, figuras solitarias contra el cielo nocturno, perdidos entre 2 mundos que no sabían cómo coexistir. Citlali apretó su mano. «Viniste por mí», dijo. No una pregunta, sino una constatación llena de admiración. «Siempre vendré», respondió Mateo, sabiendo que era la más pura verdad. Bajo el testimonio silencioso de las estrellas, continuaron hacia las montañas, cada paso llevándolos más lejos del mundo que conocían, y más cerca de un futuro que tendrían que construir desde cero. El campamento náhuatl era diferente de todo lo que Mateo había visto. Tipis organizados en un patrón circular, fogatas estratégicamente colocadas, y en el centro un gran espacio de reunión donde los ancianos recibieron a Tupac con expresiones graves.
La gente miraba a Mateo con una mezcla de curiosidad y desconfianza, pero nadie lo abordó directamente. La presencia de Citlali a su lado parecía ser tanto protección como provocación. «Están incómodos con tu presencia», explicó Citlali mientras los guiaba hacia un tipi alejado del centro. «Pero el respeto por Tupac los mantendrá a distancia». «¿Y en cuanto a ti?», preguntó Mateo, notando las miradas dirigidas a ella. «Parece que no es solo conmigo con quien están incómodos». Una sonrisa triste tocó los labios de Citlali. «Soy una curandera que perdió su camino a sus ojos», respondió suavemente. «Y ahora regreso en compañía de un hombre blanco. No facilito las cosas para mí misma». El tipi hacia donde Citlali lo llevó era pequeño, pero meticulosamente ordenado. Hierbas secas colgaban del techo en manojos ordenados, llenando el aire con fragancias que Mateo había comenzado a asociar con ella. «Este era tu lugar», se dio cuenta, mirando alrededor. «Lo era», confirmó ella. «Lo mantuvieron intacto, tal vez esperando que yo volviera a mis cabales, como dirían». Por primera vez desde que la conoció, Mateo vio una vulnerabilidad completa en el rostro de Citlali. El dolor de ser rechazada por su propio pueblo, de vivir en los márgenes de dos mundos sin pertenecer verdaderamente a ninguno. «Volver aquí no es una opción para ti, ¿verdad?», preguntó suavemente. Citlali negó con la cabeza, sus ojos fijos en las brasas de la pequeña fogata en el centro del tipi. «Ya no», respondió, «no después de...». Sus palabras quedaron suspendidas en el aire entre ellos. «No después de ti», era lo que ella no decía. Mateo sintió su corazón acelerarse. «Lo que le dije a Alejandro», comenzó vacilante, «sobre amarte. Lo dijiste para salvar mi vida», completó Citlali, aún sin mirarlo. «Lo entiendo». Mateo se acercó, arrodillándose a su lado. Con gentileza colocó un dedo bajo su barbilla, girando su rostro para encontrar sus ojos. «No», dijo firmemente. «Lo dije porque es verdad, porque sucedió tan gradualmente y tan completamente que apenas me di cuenta hasta que pensé que iba a perderte». Los ojos de Citlali brillaron con una emoción que hizo que la garganta de Mateo se apretara. «No deberías», susurró ella. «Sería más fácil si no me amaras». «Más fácil, tal vez», concordó, «pero no mejor». Quedaron en silencio por un momento, el crepitar del fuego el único sonido entre ellos. Mateo sintió el peso del collar de turquesa en su bolsillo. Lentamente lo sacó y se lo ofreció. «Encontré esto», dijo, «cuando me di cuenta de que te habían llevado». Citlali miró el collar, sus dedos tocando la piedra con reverencia. «Perteneció a mi abuela», explicó, «y a la madre de ella antes. Es un símbolo de nuestro linaje de curanderas». Hizo una pausa, sus ojos encontrando los de él. «Debería pasar a mi hija algún día». La implicación de la declaración flotó entre ellos como una promesa no hablada. «Citlali», comenzó Mateo, su corazón martillando contra sus costillas. «No sé qué nos reserva el futuro, solo sé que no puedo imaginar mi mundo sin ti en él». Tomó sus manos entre las suyas. «Ven conmigo», pidió, «de vuelta al rancho. O podemos ir a otro lugar, empezar de nuevo donde nadie nos conozca, donde podamos ser solo un hombre y una mujer construyendo una vida juntos». Antes de que ella pudiera responder, la entrada del tipi se abrió. Tupac entró, su rostro grave. «El consejo desea verlos», anunció. «Ahora». Mateo y Citlali intercambiaron miradas aprensivas. «¿Es sobre nosotros?», preguntó ella. «Es sobre todo», respondió Tupac. «El agua, la tierra, el futuro». Siguieron al hombre mayor hasta el centro del campamento, donde 7 ancianos, 5 hombres y 2 mujeres, estaban sentados en un semicírculo alrededor de una gran fogata. Mateo sintió el peso de sus miradas evaluativas, siglos de sabiduría y experiencia, juzgando cada aspecto de su presencia. Uno de los hombres, el mayor, con cabellos blancos como la nieve y ojos que parecían contener galaxias, hizo un gesto para que se acercaran. Habló en náhuatl, su voz profunda y resonante como trueno distante. «El jefe cóndor sabio pregunta por qué un hombre blanco
arriesga su vida por una de nuestras mujeres, tradujo Tupac. Mateo miró directamente al anciano, sintiendo instintivamente que cualquier cosa menos que honestidad absoluta sería detectada y despreciada. «Porque la amo», respondió simplemente, «y porque es hora de acabar con el ciclo de odio y represalia entre nuestros pueblos». Cuando Tupac tradujo sus palabras, un murmullo recorrió el círculo. Cóndor Sabio habló nuevamente, más extensamente esta vez. «Dice que amor es una palabra fácil de decir, difícil de vivir», tradujo Tupac. «Especialmente cuando dos mundos colisionan». «Dile que no busco el camino fácil», respondió Mateo. «Busco el camino verdadero». Más murmullos siguieron a la traducción. Una de las ancianas, una mujer con el rostro marcado por incontables líneas de experiencia, habló entonces, sus ojos fijos no en Mateo, sino en Citlali. Citlali respondió en su propia lengua, su voz firme a pesar de la evidente emoción. La conversación entre ellas continuó por algunos minutos, sin que ninguna cediera o desviara la mirada. «¿Qué están diciendo?», susurró Mateo a Tupac. «La abuela luna creciente recuerda a Citlali sus votos como curandera», respondió el hombre en voz baja. «Y Citlali responde que una curandera debe seguir la sabiduría de su corazón para verdaderamente sanar». Finalmente, la anciana se recostó, una pequeña sonrisa tocando sus labios arrugados. Habló algunas palabras más. Luego hizo un gesto de despedida con la mano que parecía contener tanto bendición como advertencia. Cóndor Sabio habló nuevamente, dirigiéndose a Mateo. «Dice que eres el primer hombre blanco en pisar este círculo sagrado en 3 generaciones», tradujo Tupac, «y que tu respeto por una de nuestras mujeres te concede una audiencia». El anciano continuó, su mirada penetrante nunca dejando el rostro de Mateo. «Pregunta, ¿qué propones para acabar con el derramamiento de sangre entre nuestros pueblos?» Mateo respiró profundo, consciente de que sus próximas palabras podrían cambiar el curso de innumerables vidas. Miró a Citlali, encontrando en sus ojos la fuerza que necesitaba. «Compartir el agua», dijo finalmente. «Los manantiales en las montañas son suyos por derecho ancestral, pero todos necesitamos agua para sobrevivir. Mi pueblo, mi ganado, mis cultivos». Hizo una pausa. «Propongo un acuerdo, pasajes seguros para su pueblo para acceder a los manantiales y canales que lleven parte del agua a los ranchos de abajo». Cuando Tupac tradujo, vio el escepticismo en los rostros de los ancianos. Cóndor Sabio habló nuevamente, su voz cargando décadas de traición y promesas rotas. «Pregunta por qué deberían confiar en promesas de hombres blancos», tradujo Tupac. «¿Por qué sería diferente esta vez?» «Porque comenzaremos con un acto de buena fe», respondió Mateo, una idea formándose en su mente. «Mi rancho está en la entrada del valle. Ofreceré parte de mis tierras como territorio neutral, un lugar donde náhuatl y rancheros puedan encontrarse en paz, comerciar, resolver disputas». Miró a Citlali. «Un lugar donde conocimiento de curación pueda ser compartido para beneficio de todos». Mientras Tupac traducía, Mateo vio algo cambiar en los ojos de los ancianos, no exactamente aceptación, pero quizás una fisura en la armadura de su desconfianza. Cóndor Sabio habló nuevamente, mirando entre Mateo y Citlali. «Pregunta si entiendes lo que estás proponiendo», tradujo Tupac, «no solo para nuestras tribus, sino para ti mismo. Los rancheros te verán como traidor. Tu propio pueblo puede volverse contra ti». Mateo asintió gravemente. «Entiendo el riesgo», respondió, «y lo acepto». Hubo una larga discusión entre los ancianos entonces, a veces acalorada, otras veces casi susurrada. Mateo permaneció inmóvil al lado de Citlali, sus dedos ocasionalmente tocándose en un gesto silencioso de apoyo. Finalmente, Cóndor Sabio levantó la mano, silenciando a los demás. Habló largamente, su voz cargando el peso de la decisión final. «Dice que el consejo considerará tu propuesta», tradujo Tupac, «pero que las palabras deben ser seguidas por acciones. Debes probar tu sinceridad». «¿Cómo?», preguntó Mateo,
trayendo a los otros rancheros para un consejo conjunto, aquí en nuestro territorio, explicó Tupac. Si puedes convencerlos de venir en paz, de escuchar, entonces sabremos que tus intenciones son verdaderas. Mateo sintió el peso de la tarea propuesta. Convencer a hombres como Diego Vargas para entrar en territorio náhuatl para negociar parecía casi imposible. ¿Y si fracaso?, preguntó. Cóndor Sabio respondió, sus ojos antiguos fijos en los de Mateo. Entonces sabremos que tu amor por Citlali es real, pero tu poder para cambiar a tu propio pueblo no es suficiente, tradujo Tupac, y ella tendrá que elegir entre dos mundos. Con eso, el consejo se disolvió, los ancianos levantándose y partiendo en diferentes direcciones. Solo la abuela Luna Creciente permaneció, sus ojos encontrando los de Citlali en una comunicación silenciosa antes de partir también. ¿Qué pasó?, preguntó Mateo cuando quedaron solos con Tupac. ¿Qué te dijo ella al final? Una sonrisa pequeña y misteriosa tocó los labios de Citlali. Dijo que mi corazón eligió bien, pero que el camino será más difícil de lo que puedo imaginar. Sus ojos encontraron los de él, y que niños nacidos entre dos mundos llevan tanto la mayor bendición como la mayor carga. Mateo sintió que su corazón saltaba a un latido con la implicación. Niños, sus niños, suyos y de Citlali. Entonces, ¿tenemos su consentimiento?, preguntó vacilante. Tenemos su reconocimiento de que algunas fuerzas son mayores que tradiciones antiguas, respondió Citlali, sus ojos brillando a la luz del fuego. Es lo más cercano a una bendición que recibiremos. Tupac carraspeó, recordándole su presencia. Deben partir al amanecer, dijo. La noticia de lo que pasó con Alejandro y sus hombres ya debe haber llegado al pueblo. No será seguro para ninguno de ustedes pronto. Mateo asintió, la realidad de su situación volviendo con fuerza total. Incluso si sobrevivían a la noche, incluso si escapaban de vuelta al rancho, estaban apenas al inicio de su jornada. Los rancheros lo verían como traidor. Los náhuatl seguirían escépticos, estarían atrapados entre dos mundos, tal como Citlali siempre había estado. Pero cuando miró hacia ella, la mujer que había transformado su mundo en tan poco tiempo, supo que cualquier precio valdría la pena. De vuelta al tipi, se sentaron lado a lado en silencio, observando las brasas morir lentamente. ¿Estás arrepentido?, preguntó Citlali finalmente, su voz casi un susurro. Mateo tocó su rostro suavemente, trazando la línea de su mejilla con el pulgar. Ni por un segundo, respondió. ¿Tú? En respuesta, Citlali se acercó, sus labios tocando los de él en un beso tan suave como definitivo. Un beso que sellaba un pacto entre ellos, un pacto de amor frente a lo imposible. No importa lo que suceda mañana, susurró Mateo contra sus labios. Encontraremos un camino, juntos. La noche se profundizó alrededor de ellos, envolviéndolos en su privacidad transitoria. Mañana traería nuevos desafíos, nuevas batallas, pero por esta noche, solo esta noche, el mundo más allá de las paredes del tipi dejó de existir. Solo estaban ellos, dos corazones que habían encontrado a su igual en la persona más improbable, en el momento más improbable. Y en ese descubrimiento había una especie de magia que ni la más antigua tradición o el más profundo prejuicio podría negar. El sol apenas comenzaba a dorar el horizonte cuando Mateo y Citlali dejaron el campamento náhuatl. Montados en relámpago, seguían un camino diferente de aquel que habían usado para llegar, una ruta más larga, pero más segura, según Tupac, que los acompañaba. El silencio entre ellos no era incómodo, sino cargado de pensamientos no expresados. Mateo sentía el cuerpo de Citlali presionado contra el suyo mientras cabalgaban, un recordatorio constante de lo que estaba en juego. No es tarde para cambiar de opinión, dijo ella finalmente, su voz lo suficientemente baja para que solo él escuchara. Podrías volver y decir que yo te hechicé,
que escapé durante la noche. Mateo apretó la mano de ella que reposaba en su cintura. Nunca, respondió simplemente. Cuando llegaron a un punto alto con vista al valle, Tupac señaló que se detuvieran. A lo lejos, Mateo podía ver su rancho, pequeño y vulnerable bajo el cielo inmenso. Más adelante, el pueblo y más allá, otros ranchos esparcidos por el valle. Un mundo entero que ahora parecía simultáneamente familiar y extraño. A partir de aquí, conoces el camino, dijo Tupac. Mateo desmontó, extendiendo la mano para ayudar a Citlali a bajar también. Luego se volvió hacia el náhuatl mayor. «¿Cómo agradezco por todo lo que has hecho?» Tupac lo estudió por un largo momento. «Protégela», respondió finalmente, «y honra tu palabra a nuestro pueblo». «Con mi vida», prometió Mateo. Los dos hombres se miraron, un entendimiento mutuo pasando entre ellos. Luego, Tupac se volvió hacia Citlali. Hablaron brevemente en náhuatl, palabras que Mateo no comprendía, pero cuyo significado emocional era claro. Una despedida, un deseo de buena suerte, tal vez incluso una bendición. Cuando terminaron, Tupac colocó algo en las manos de Citlali, una pequeña bolsa de cuero decorada con cuentas coloridas. «Para el camino que viene», dijo en español, para que Mateo entendiera, «y para lo que vendrá después». Con un último gesto, Tupac desapareció en el camino montaña arriba, dejándolos solos con la vista del valle extendiéndose abajo. «¿Qué te dio?», preguntó Mateo curioso. Citlali abrió la pequeña bolsa, revelando hierbas secas y lo que parecía ser un amuleto de hueso tallado. «Hierbas para protección», explicó, «y un talismán de fertilidad». Un leve rubor coloreó sus mejillas. «Él tiene expectativas para nuestro futuro». Mateo sonrió, tocando el talismán suavemente. «Expectativas que espero que podamos cumplir», dijo suavemente, «cuando el momento sea adecuado». La sonrisa de Citlali en respuesta fue como el sol naciendo, iluminando su rostro desde dentro hacia afuera. Por un momento quedaron allí, suspendidos entre dos mundos, saboreando la paz antes de la tormenta que sabían se aproximaba. «Vamos», dijo Mateo finalmente, «tenemos un largo camino por delante». Montaron nuevamente en relámpago y comenzaron el descenso hacia el rancho. A medida que se acercaban, Mateo podía sentir la tensión creciendo en Citlali. «¿Tienes miedo?», preguntó. «No de ti», respondió ella, «ni siquiera de tu pueblo, pero de lo que podemos perder si fracasamos». «No fracasaremos», prometió él, aunque sabía que era una promesa que podría no ser capaz de cumplir. Cuando finalmente divisaron la casa principal del rancho amanecer, Mateo sintió que el cuerpo de Citlali se tensaba contra el suyo. «Mateo», susurró ella, «mira». 3 caballos estaban amarrados frente a la casa, caballos que él reconoció inmediatamente. Uno de ellos pertenecía a Diego Vargas. «Quédate aquí», dijo Mateo, deteniendo a Relámpago a una distancia segura. «No», respondió Citlali firmemente, «enfrentaremos esto juntos». Sus miradas se encontraron en un diálogo silencioso. Mateo sabía que no serviría de nada discutir. Citlali era tan testaruda como él, tal vez más. «Juntos, entonces», concordó. «Pero déjame hablar primero». Cuando se acercaron a la casa, la puerta se abrió. Diego Vargas salió al porche, seguido por su hijo Alejandro y el comisario Ortega. Los 3 parecían haber pasado la noche en vela, sus rostros marcados por la tensión y el cansancio. «Herrera», saludó Vargas, su voz áspera, «veo que encontraste lo que buscabas». Mateo desmontó, luego ayudó a Citlali a bajar. La mantuvo ligeramente detrás de sí, aunque sabía que ella odiaba la noción de necesitar protección. «¿Qué haces en mi propiedad, Vargas?», preguntó directamente. El hombre mayor bajó los escalones del porche, sus ojos nunca dejando el rostro de Mateo. «Vine a ver con mis propios ojos», respondió. «Si era verdad lo que dijo Alejandro, que elegiste a una salvaje por encima de tu propio pueblo». Mateo sintió que la ira crecía en su pecho. «Cuidado con tus palabras», advirtió, su voz peligrosamente calma.
Estás en mi tierra ahora, tierra que tu padre construyó, replicó Vargas, tierra que él moriría de vergüenza al ver en lo que te has convertido. Antes de que Mateo pudiera responder, Alejandro dio un paso adelante. Había algo diferente en el muchacho hoy, un tipo de calma resignada que no estaba presente la noche anterior. «Basta, padre», dijo. «No fue para esto que vinimos». La mirada de sorpresa que Vargas lanzó a su hijo fue casi cómica. «Sí, vinimos», insistió el hombre mayor, «para hacerle entender que está cometiendo un error que costará caro a todos nosotros». «¿Cómo?», desafió Mateo. «¿Cómo mi elección te afecta a ti o a cualquier otro?». Vargas rió amargamente. «¿Crees que los náhuatl permitirán acceso a los manantiales después de lo que sucedió? ¿Después de que intentamos usar a uno de ellos como moneda de cambio? Este valle entero depende de esa agua, Herrera. Y ahora, gracias a tu interferencia, podemos todos morir de sed». «Oh», interrumpió Mateo, «podemos intentar algo nuevo, algo que no involucre más sangre u odio». Contó entonces sobre su propuesta al Consejo Náhuatl, sobre compartir el agua, tierra neutral para negociaciones, una oportunidad de paz. A medida que hablaba, veía el escepticismo en el rostro de Vargas, pero también algo más en los ojos del comisario. Una chispa de esperanza, tal vez. «Es una locura», declaró Vargas cuando terminó. «Ellos nunca estarán de acuerdo, e incluso si lo estuvieran, nunca mantendrían su palabra». «¿Como nosotros nunca mantuvimos la nuestra?», rebatió Mateo. «¿Cuántos tratados nuestro gobierno rompió con ellos a lo largo de los años?». El silencio que siguió era pesado con verdades no dichas, con la historia sangrienta que nadie quería enfrentar. Fue Citlali quien finalmente habló, su voz clara y fuerte, sorprendiendo a todos. «Mi pueblo accedió a escuchar», dijo. «Accedieron a considerar paz en vez de guerra. La pregunta ahora es, ¿ustedes también accederán?». Vargas la miró como si fuera una curiosidad exótica. «Ella habla nuestra lengua», comentó un tono de sorpresa en su voz. «Ella tiene nombre», respondió Mateo firmemente. «Citlali. Y sí, habla nuestra lengua probablemente mejor que nosotros». El comisario Ortega, hasta entonces silencioso, dio un paso adelante. «Esta propuesta», comenzó vacilante. «¿Realmente crees que puede funcionar, Herrera?». Mateo encontró los ojos del hombre mayor. «Sé que tenemos que intentarlo», respondió honestamente. «La alternativa es más muerte, más odio. ¿Y para qué? Para que podamos todos languidecer juntos en esta tierra que estamos destruyendo con nuestra codicia». Ortega asintió lentamente, como si pesara cada palabra. «Siempre fuiste un hombre sensato, Herrera», dijo finalmente. «Diferente de tu padre en ese aspecto. Él era un buen hombre, no me malinterpretes, pero veía el mundo solo en blanco y negro». Miró a Citlali. «La vida raramente es tan simple, ¿verdad?». «Nunca lo es», concordó ella. Vargas parecía a punto de explotar de frustración. «Ustedes dos perdieron la razón», exclamó. «Estamos hablando de salvajes que mataron a tu hijo, Ortega, que mataron a mi Tomás. ¿Y cuántos de ellos hemos matado nosotros, padre?». La voz de Alejandro cortó el aire como un cuchillo. «¿Cuántas mujeres y niños murieron en manos de hombres como nosotros?». Su mirada encontró la de Mateo, como lo que casi hicimos anoche. La conmoción en el rostro de Vargas era palpable. «No eres mi hijo», susurró incrédulo. «Soy exactamente tu hijo», respondió Alejandro con una calma sorprendente. «Solo que decidí no dejar que el odio me consumiera como te consumió a ti desde que Tomás murió». Un silencio aturdido siguió a sus palabras. Mateo podía ver el conflicto en el rostro de Vargas. Ira, confusión, tal vez incluso una pizca de vergüenza. «¿Qué sugieres entonces, Herrera?», preguntó el comisario rompiendo el silencio. «¿Que simplemente entremos en territorio náhuatl para negociar?». «Exactamente eso», confirmó Mateo. «Ellos accedieron a recibirnos, a escuchar. Es más de lo que les ofrecimos en generaciones». Ortega se rascó el mentón pensativamente. «Necesitaría garantías», dijo, «de seguridad».
Tendrás mi palabra, respondió Citlali, y la del jefe Cóndor Sabio. ¿Y eso debería significar algo para nosotros?, desdeñó Vargas. Debería significarlo todo, respondió Mateo, porque la palabra de ellos ha sido más confiable que la nuestra a lo largo de la historia. Otro silencio tenso siguió. Mateo podía ver las ruedas girando en la mente del comisario, sopesando opciones, calculando riesgos. «Hablaré con los otros rancheros», dijo Ortega finalmente. «No prometo nada, Herrera, pero lo intentaré». «Es todo lo que pido», respondió Mateo, sintiendo una ola de alivio. Vargas negó con la cabeza en incredulidad. «Te arrepentirás de esto, Ortega», advirtió. «Todos ustedes. Algunos aprenderán de la manera más difícil que no se puede confiar en salvajes». «¿Cómo ellos aprendieron a no confiar en nosotros?», rebatió Alejandro, sorprendiendo a todos nuevamente. Vargas lanzó una última mirada de desprecio a su hijo, luego a Mateo y Citlali. «Esto no ha terminado, Herrera», dijo antes de montar en su caballo. «Nunca pensé que lo estuviera», respondió Mateo. Observaron mientras Vargas partía, el polvo elevándose tras él como una nube de resentimiento. «Él no cambiará», comentó Alejandro, aún mirando la figura de su padre que se alejaba. «Tal vez no», concordó Mateo. «Pero tú cambiaste. ¿Por qué?». Alejandro finalmente lo miró, luego a Citlali. «Porque vi algo anoche que nunca había visto antes», respondió. «Vi a un hombre arriesgar su vida por amor, no por odio, y eso me hizo cuestionar todo lo que mi padre me enseñó». Citlali dio un paso adelante, sus ojos encontrando los de Alejandro sin miedo o resentimiento. «Gracias», dijo simplemente. Una pequeña sonrisa tocó los labios del joven. «No me agradezcas todavía», advirtió. «Aún tenemos un largo camino por delante». El comisario Ortega carraspeó. «Necesito volver al pueblo», dijo. «Comenzaré a hablar con los otros inmediatamente». «¿Cuánto tiempo tenemos?». «3 días», respondió Mateo. «El consejo se reunirá en la luna llena». Ortega asintió gravemente. «3 días para deshacer generaciones de odio y desconfianza», murmuró. «Nada como un desafío imposible para hacer la vida interesante. ¿No es así, Herrera?». A pesar de la gravedad de la situación, Mateo sonrió. «La vida raramente ofrece otro tipo de desafío que valga la pena, comisario». Después de que Ortega y Alejandro partieron, Mateo y Citlali finalmente quedaron solos. La tensión pareció drenarlos de una vez, dejando solo el agotamiento en su lugar. «¿Crees que lo lograrás?», preguntó Citlali mientras entraban en la casa. «¿Convencerlos de venir?». Mateo suspiró, pasando la mano por su cabello en un gesto de cansancio. «Honestamente, no lo sé, pero tenemos que intentarlo». La miró, su expresión suavizándose. «Por nosotros, por el futuro que queremos construir». Citlali se acercó apoyando la cabeza en su hombro. «Un futuro entre 2 mundos», murmuró. «Nunca será fácil». «Las mejores cosas raramente lo son», respondió él, envolviéndola en sus brazos. Quedaron así por un largo momento, encontrando consuelo el uno en el otro, mientras el sol subía en el cielo, marcando el inicio de un nuevo día, y posiblemente una nueva era para el valle y todos los que lo llamaban hogar. Los 3 días pasaron como un sueño febril. Mateo apenas dormía, dividiendo su tiempo entre preparar el rancho para su ausencia y cabalgar de propiedad en propiedad, hablando con cada ranchero del valle. Algunos lo echaban inmediatamente, otros lo escuchaban con escepticismo cauteloso, y algunos pocos, generalmente los más jóvenes, demostraban una curiosidad genuina sobre su propuesta. Citlali permanecía en el rancho, no por elección, sino por necesidad. El clima en la región estaba demasiado tenso para que ella se aventurara más allá de los límites de la propiedad. En cambio, se concentraba en preparar remedios y pociones, anticipando que sus habilidades de curación podrían ser necesarias en los días venideros. En la víspera del encuentro marcado, Mateo regresó después de un día particularmente agotador de argumentos y persuasión. El sol se ponía cuando desmontó de relámpago.
sus hombros pesados con la carga de incertidumbre. Citlali lo esperaba en el porche, una visión que aún hacía que su corazón diera un vuelco. En tan poco tiempo, ella se había convertido en el centro de su mundo, el ancla que lo mantenía firme en medio de la tormenta que habían desencadenado. «¿Cómo fue?», preguntó ella, bajando los escalones para encontrarlo. Mateo negó con la cabeza, el agotamiento evidente en cada línea de su rostro. «7», respondió. Solo 7 rancheros accedieron a venir, incluyendo a Ortega y, sorprendentemente, a Alejandro Vargas. ¿Contra la voluntad de su padre? Especialmente contra la voluntad de su padre, confirmó Mateo con una pequeña sonrisa. El muchacho parece determinado a forjar su propio camino ahora. Entraron juntos en la casa. La familiaridad de la rutina que habían establecido en los últimos días, proporcionando un extraño consuelo, considerando la magnitud de lo que enfrentarían mañana. 7 es mejor que ninguno, comentó Citlali mientras servía un caldo caliente que había preparado. Es un comienzo. Mateo asintió, aunque la preocupación aún sombreaba sus ojos. Un comienzo pequeño, murmuró. Y Vargas está organizando a los demás contra nosotros. Él ve esto como traición, no solo a él, sino a toda nuestra comunidad. ¿Y tú qué ves?, preguntó Citlali suavemente. Mateo la miró por encima de la mesa, encontrando en aquellos ojos oscuros el valor que necesitaba. «Veo esperanza», respondió finalmente. «Por primera vez en años veo un futuro que no es apenas supervivencia, sino vida verdadera». La sonrisa que ella le dio fue como el sol emergiendo tras una tormenta. «Entonces vale la pena», dijo simplemente. Después de la cena, se sentaron en el porche como habían hecho tantas noches antes, observando las estrellas surgir una a una en el cielo oscurecido. Un silencio confortable los envolvió, cada uno perdido en sus propios pensamientos sobre lo que el día siguiente traería. «He estado pensando», dijo Mateo finalmente, «si esto sale mal mañana». «No saldrá mal», interrumpió Citlali, «pero si sale mal», insistió suavemente, «tenemos que considerar todas las posibilidades». Citlali suspiró, reconociendo la verdad en sus palabras. «¿Qué sugieres?», preguntó. «Debemos tener un plan alternativo, un lugar a donde ir, lejos de aquí, donde podamos recomenzar». Tomó las manos de ella en las suyas. «Tengo algo de dinero guardado. Podríamos ir hacia el norte, tal vez hasta Canadá, o hacia el sur, más allá de la frontera, lugares donde nadie nos conozca». Citlali estudió su rostro por un largo momento. «¿Abandonarías todo esto?», preguntó finalmente. «¿La tierra que tu familia construyó durante generaciones?». «Por ti», respondió sin vacilación. «Sí, en un instante». Lágrimas brillaron en los ojos de ella a la luz de las estrellas. «Nadie jamás me eligió por encima de todo», susurró. «Ni siquiera no necesitó completar». Mateo sabía que se refería al guerrero Huichol, que había amado y perdido. Alguien que, por mucho que la hubiera amado, nunca había estado dispuesto a abandonar su mundo por ella. «Yo te elijo», dijo Mateo firmemente. «A ti, a nosotros, por encima de todo». Aquella noche, bajo el testimonio silencioso de las estrellas, reafirmaron su compromiso el uno con el otro de la forma más íntima posible. No había más barreras entre ellos, ni físicas, ni emocionales. Si el mañana trajera ruina, al menos habrían tenido esta noche. El amanecer llegó demasiado pronto. Mateo despertó con el primer rayo de sol, encontrando a Citlali ya de pie, vestida con sus ropas tradicionales náhuatl. Había una dignidad en su postura que lo dejó sin aliento. Ella no enfrentaría el día como refugiada o víctima, sino como representante orgullosa de su pueblo. «Estás deslumbrante», dijo, admirando la forma en que la luz matinal danzaba sobre los detalles en cuentas de su vestido ceremonial. Un leve rubor coloreó las mejillas de ella. «Es tradicional para encuentros importantes», explicó. «Mi abuela lo usó para negociar con otras tribus, y la madre de ella antes». Mateo se acercó, tocando reverentemente la tela ricamente decorada.
Un linaje de mujeres fuertes, comentó. Digna continuación. Los rancheros comenzaron a llegar poco después del amanecer. Mateo y Citlali los recibieron en la entrada de la propiedad, donde ya habían preparado caballos adicionales para la jornada. Los hombres que llegaban parecían tensos, desconfiados, pero determinados. Ortega fue el primero en llegar, seguido poco después por Alejandro Vargas. El joven parecía diferente, mayor de alguna forma, como si los eventos recientes lo hubieran forzado a madurar de la noche al día. Mi padre reunió a 20 hombres en el pueblo, informó tan pronto como desmontó. Están armados. Ha esparcido rumores de que estás guiando a los rancheros hacia una trampa. Mateo sintió un escalofrío en la espina. ¿Él sabe sobre la reunión entonces? Lo sabe, confirmó Alejandro, y hará todo para impedirla. Los otros rancheros que habían accedido a participar llegaron en grupo, sus rostros reflejando la misma mezcla de miedo y determinación. Mateo reconoció a Eduardo Campos, un hombre de mediana edad, cuya propiedad limitaba con tierras náhuatl y que había perdido cosechas durante conflictos anteriores. «Estamos arriesgando mucho al venir aquí», dijo Campos, mientras montaba uno de los caballos ofrecidos. «Espero que sepas lo que estás haciendo, Herrera». «No estoy seguro de nada», admitió Mateo honestamente. «Excepto que continuar como estamos solo traerá más muerte para ambos lados». Cuando todos estaban montados y listos, Mateo miró al grupo. 7 rancheros, además de él y Citlali. Un número pequeño, pero un comienzo. Cada hombre presente representaba una elección consciente de romper un ciclo de violencia que había durado generaciones. «El camino es largo», anunció, montando en Relámpago con Citlali detrás de él. «Y probablemente encontraremos resistencia. Aún hay tiempo de volver para quien cambió de idea». Nadie se movió. A pesar del miedo evidente en algunos rostros, también había determinación. Tal vez hasta esperanza. «Entonces vamos», dijo Mateo, dirigiendo a Relámpago hacia el norte. El viaje hacia las montañas fue tenso y silencioso. Cada sonido, el crujir de una rama, el llamado distante de un pájaro, hacía que manos se movieran instintivamente hacia armas. Mateo se mantenía al frente, con Citlali susurrando direcciones ocasionales en su oído. Cuando alcanzaron la misma meseta donde habían encontrado a Tupac días antes, Mateo señaló que se detuvieran. Debajo de ellos, el campamento náhuatl era visible, con figuras diminutas moviéndose entre los tipis. «A partir de aquí», dijo Citlali, desmontando, «debemos continuar a pie. Es tradición». Los rancheros intercambiaron miradas aprensivas, pero eventualmente siguieron el ejemplo, amarrando sus caballos a árboles cercanos. «Sin armas», añadió ella. «Entraremos en paz o no entraremos». Esta condición encontró más resistencia. Ortega fue el primero en ceder, colocando su arma en la funda de su silla. Uno por uno, los otros siguieron el ejemplo a regañadientes, aunque Mateo notó que al menos 2 hombres mantuvieron cuchillos escondidos en sus botas. No los culpaba. La confianza lleva tiempo para construirse. Acababan de iniciar el descenso cuando un grito de alerta vino desde atrás. Mateo se giró a tiempo para ver jinetes acercándose rápidamente, al menos 15 hombres, liderados por Diego Vargas, todos armados. «¡Padre!», exclamó Alejandro. «¿Qué estás haciendo?». Vargas tiró de las riendas, deteniendo su caballo a pocos metros del grupo. Sus ojos ardían con furia mal contenida. «Impidiendo una masacre», declaró, «o una traición, tal vez ambas». Mateo dio un paso adelante, posicionándose entre Vargas y Citlali. «Esto es una misión de paz, Vargas», dijo firmemente. «Estos hombres eligieron venir por voluntad propia». «¿Paz?», se burló el hombre mayor. «¿Con salvajes que mataron a nuestros hijos, que nos roban ganado y agua?». «Basta». La voz de Alejandro cortó el aire como un látigo. El joven avanzó hasta quedar cara a cara con su padre. «Tomás está muerto. Nada lo traerá de vuelta, ni más muertes, ni más odio». Algo vaciló en el rostro de Vargas, una breve vulnerabilidad
rápidamente encubierta por rabia renovada. «Apártate, hijo», advirtió. «No reconozco al hombre frente a mí, porque finalmente soy un hombre», respondió Alejandro calmadamente. «No más el niño que solo repetía tu odio sin cuestionar». La confrontación entre padre e hijo mantenía a todos inmóviles, como si el mundo entero hubiera pausado para presenciar este momento crucial. Fue entonces cuando el sonido de tambores comenzó a resonar por el valle. Todas las miradas se volvieron hacia el campamento de abajo, donde una procesión había comenzado a subir en su dirección, náhuatl en trajes ceremoniales, liderados por el jefe Cóndor Sabio y los ancianos del consejo. «Están viniendo hacia nosotros», murmuró Citlali, sorpresa evidente en su voz. «Es una trampa», declaró Vargas, sacando su arma. Varios de sus hombres lo imitaron. «¡No!», gritó Mateo, poniéndose directamente en la línea de fuego. «Si disparas, será el inicio de una guerra que nos destruirá a todos». La tensión era palpable, el aire tan denso que parecía difícil respirar. La procesión náhuatl continuaba acercándose, aparentemente ajena o indiferente a la crisis arriba. Fue Ortega quien actuó, colocándose al lado de Mateo. «Bajen las armas», ordenó con la autoridad de su cargo. «Estamos en misión diplomática. Cualquier disparo será considerado un crimen». Algunos de los hombres de Vargas vacilaron, mirando a su líder en busca de orientación. El viejo ranchero parecía dividido, su dedo temblando en el gatillo. «Padre», dijo Alejandro suavemente, «ya perdimos a Tomás. No me pierdas también a mí». Algo se quebró en el rostro de Vargas, la fachada de ira desmoronándose para revelar al hombre roto debajo. Lentamente bajó su arma. «Si esto es una trampa», dijo, su voz áspera con emoción contenida, «la sangre de estos hombres estará en tus manos, Herrera». «Y si es el inicio de la paz», respondió Mateo, «el mérito será de todos nosotros, incluso tuyo». La procesión náhuatl llegó a la meseta minutos después. Cóndor Sabio lideraba, su rostro antiguo impenetrable, mientras observaba al grupo de rancheros. Tupac estaba a su lado, junto con la abuela Luna Creciente y los otros ancianos. El silencio que siguió parecía vibrar con posibilidades de violencia o reconciliación, de fracaso o un nuevo comienzo. Fue Citlali quien finalmente avanzó, quedando en el espacio entre los dos grupos. Habló primero en náhuatl, su voz clara y fuerte, llevándose a través del aire de la montaña. Luego se volvió hacia los rancheros. «El jefe Cóndor Sabio dice que vio en un sueño este encuentro», tradujo. «Vio a hombres blancos y náhuatl sentados en el mismo círculo, compartiendo agua de un solo recipiente». Miró directamente a Vargas mientras continuaba. «Él dice que también perdió hijos por sus armas, que su dolor es como el suyo, un río que nunca se seca, pero que los ríos pueden nutrir la tierra o destruirla con inundaciones. La elección de cómo usamos nuestro dolor es nuestra». Cóndor Sabio habló nuevamente, su voz profunda y resonante, incluso para aquellos que no entendían sus palabras. «Él los invita al círculo del consejo», tradujo Citlali, «para hablar de agua y tierra, de vida y muerte, y tal vez de futuro». Mateo miró a los rancheros, viendo en el rostro de cada uno el mismo conflicto que sentía: miedo y esperanza, desconfianza y deseo de paz. Entonces dio el primer paso adelante. «Aceptamos la invitación», dijo, mirando directamente a Cóndor Sabio. Con gratitud y respeto, uno por uno, los rancheros siguieron su ejemplo, incluso Vargas, aunque su paso fue reticente. El descenso hacia el campamento ocurrió en una procesión extraña, náhuatl y colonos caminando lado a lado, separados por generaciones de conflicto pero unidos, al menos por este momento, en un propósito común. El círculo del consejo había sido preparado en un espacio abierto en el centro del campamento. Un gran fuego ardía en medio, con troncos dispuestos en círculo a su alrededor. Los ancianos tomaron sus lugares en un lado, mientras los rancheros fueron dirigidos al otro.
Mateo se sentó directamente opuesto a Cóndor Sabio, con Citlali a su lado, lista para traducir. El ritual comenzó con la pipa de la paz, pasando de mano en mano alrededor del círculo. Algunos rancheros vacilaron, pero eventualmente todos participaron, incluso Vargas, cuyos ojos nunca dejaron los de Cóndor Sabio mientras aspiraba el humo sagrado. La negociación que siguió fue larga y a veces acalorada. Los rancheros exigían garantías de seguridad para su ganado y cultivos. Los náhuatl insistían en acceso irrestricto a los manantiales ancestrales. Voces se elevaban, acusaciones eran lanzadas, viejas heridas reabiertas. Pero siempre que el diálogo amenazaba romperse completamente, Mateo o Citlali intervenían, recordando a todos lo que estaba en juego. No solo agua o tierra, sino el futuro de todos los que llamaban al Valle Hogar. Fue Vargas quien sorprendió a todos cuando, después de horas de discusión, se levantó para hablar. «Mi hijo mayor fue asesinado por guerreros náhuatl», comenzó, su voz temblando ligeramente. «Llevo ese dolor todos los días». Hizo una pausa, mirando directamente a Cóndor Sabio. «Como tú llevas el dolor de los hijos que perdiste por nuestras armas». El anciano náhuatl asintió en reconocimiento silencioso. «No puedo traer a Tomás de vuelta», continuó Vargas. «Ninguna cantidad de venganza cambiará eso. Me di cuenta hoy, viendo a mi hijo menor dispuesto a posicionarse contra mí por algo en lo que cree». Miró a Alejandro con una mezcla de orgullo y tristeza. Tal vez sea hora de construir algo nuevo a partir de nuestro dolor compartido». Un murmullo recorrió el círculo. Cóndor Sabio se levantó lentamente, su figura imponente a pesar de su avanzada edad. «Las palabras son como semillas», dijo en náhuatl, con Citlali traduciendo. «Algunas son llevadas por el viento, otras encuentran suelo fértil y crecen. Veremos cuáles son las tuyas, hombre blanco». A medida que el sol comenzaba a ponerse, un acuerdo tomó forma. Los manantiales en las montañas permanecerían territorio náhuatl, pero se garantizarían pasajes seguros para que los rancheros recogieran agua en períodos designados. El rancho de Mateo se convertiría en tierra neutral, un lugar de comercio y resolución de disputas. Más importante, un consejo conjunto sería formado con representantes de ambos pueblos, para abordar conflictos antes de que escalaran a violencia. Cuando el acuerdo fue finalmente sellado con un apretón de manos entre Cóndor Sabio y el comisario Ortega, algo parecía haber cambiado en el aire del valle. No paz completa, aún no, pero la posibilidad de ella. Mateo sintió los dedos de Citlali entrelazarse con los suyos mientras observaban el fuego del consejo disminuir lentamente. «Lo logramos», susurró ella, incredulidad y alegría mezcladas en su voz. «Es solo el comienzo», respondió él, apretando su mano gentilmente. «El camino por delante aún será difícil, pero no estaremos solos», completó Citlali, mirando alrededor a los grupos de náhuatl y rancheros que ahora conversaban titubeantemente unos con otros, compartiendo historias e incluso risas ocasionales. Tupac se acercó a ellos, una rara sonrisa suavizando su rostro normalmente serio. «Mi sobrina eligió bien», le dijo a Mateo, «un hombre que construye puentes en vez de muros». «Tuve una buena maestra», respondió Mateo, mirando con amor a Citlali. En el viaje de regreso al rancho, cabalgando bajo un cielo estrellado con Citlali segura en sus brazos, Mateo finalmente se permitió creer que tal vez, solo tal vez, habían creado algo duradero, no solo para sí mismos, sino para todos los que llamaban al Valle Hogar. La tierra aún estaba seca, el ganado aún flaco, los desafíos aún inmensos, pero por primera vez en años había algo más en el aire, además de polvo y resentimiento. Había esperanza. El sol de verano bañaba el valle en oro líquido mientras Mateo caminaba entre las hileras de maíz que ahora crecían altas y verdes a lo largo de las márgenes del río revitalizado.
5 años habían transformado el rancho Amanecer en algo que su padre jamás habría imaginado. No solo una propiedad, sino un símbolo de cooperación y renovación. El sistema de irrigación que serpenteaba a través de los cultivos era una maravilla de ingeniería conjunta, conocimiento náhuatl de flujos naturales combinado con tecnología de los colonos. El agua de los manantiales en las montañas, ahora compartida a través de un sistema cuidadosamente negociado, nutría no solo este rancho, sino todas las propiedades del valle. Mateo se detuvo para examinar una mazorca de maíz, satisfecho con su desarrollo. La cosecha de este año prometía ser abundante, como lo habían sido las de los últimos 3 años desde que las lluvias retornaron al valle. Algunos decían que era coincidencia. Los náhuatl, y ahora muchos rancheros también, creían que era la tierra respondiendo a la armonía restaurada entre sus pueblos. Un grito alegre lo hizo girarse a tiempo para ver una pequeña figura corriendo entre las hileras de maíz, sus cabellos negros volando tras ella como un estandarte. «¡Papá! ¡Papá!», llamó Itzel, su hija de 4 años, mientras corría en su dirección con el abandono desenfrenado de la infancia. Mateo se agachó, abriendo los brazos para recibirla. Ella se lanzó en ellos con confianza total, sabiendo que siempre sería atrapada. «¿Qué pasa, pequeña?», preguntó, levantándola en brazos. «Abuela Luna llegó», anunció Itzel con la excitación de quien trae las noticias más importantes del mundo. «Y trajo dulces de miel». Mateo sonrió, sintiendo su corazón expandirse como siempre ocurría cuando miraba a su hija, la personificación perfecta de su amor por Citlali, con los ojos oscuros de la madre y la sonrisa testaruda del padre. «Bueno, no podemos dejar a la abuela Luna esperando, ¿verdad?», dijo, colocándola sobre sus hombros. Mientras caminaban de regreso a la casa principal, Mateo observó los cambios en la propiedad. El antiguo granero ahora servía como una escuela donde niños náhuatl e hijos de rancheros aprendían juntos tanto el conocimiento de los libros como la sabiduría ancestral de la tierra. Un nuevo edificio, una clínica de curación, estaba cerca, donde Citlali y 2 jóvenes aprendices, una náhuatl, otra hija de colonos, practicaban medicina que combinaba hierbas tradicionales con métodos modernos. Más adelante, el área de comercio, una vez por semana, un mercado improvisado donde artesanos y agricultores de ambas culturas intercambiaban bienes e historias. No siempre armonioso, a veces aún tenso, pero funcionando, creciendo. La casa principal también había sido transformada, ampliada para acomodar no solo a su familia en crecimiento, sino también a los frecuentes visitantes y las reuniones regulares del Consejo Conjunto que ahora gobernaba los asuntos del valle. Cuando se acercaron al porche, Mateo vio a Citlali en conversación animada con la abuela Luna creciente. Su esposa se habían casado en una ceremonia que combinaba tradiciones náhuatl y occidentales 3 meses después del histórico acuerdo de paz. Estaba aún más hermosa ahora, su cuerpo mostrando las primeras señales de su segundo embarazo. Al verlos acercarse, el rostro de Citlali se iluminó con una sonrisa que, incluso después de 5 años, aún hacía que el corazón de Mateo diera un vuelco. «Mira a quien encontré entre el maíz», dijo, bajando a Itzel de sus hombros. «Encontré a papá», declaró Itzel orgullosamente, corriendo para abrazar a su abuela adoptiva, que la recibió con cariño evidente. La abuela Luna creciente, ahora bien entrada en sus 80s, aún tenía ojos agudos que parecían ver hasta el fondo del alma. En los años desde el acuerdo, se había convertido en una presencia regular en el rancho Amanecer, inicialmente para supervisar el trabajo de Citlali como curandera para ambos pueblos, y eventualmente simplemente porque, como ella decía, los huesos viejos gustan de sentir el calor de una nueva familia creciendo. «El consejo se reunirá al atardecer», informó Citlali, mientras Mateo se inclinaba para besar su mejilla. «Vargas y Alejandro están en camino, junto con los representantes náhuatl.
Mateo asintió, una leve tensión formándose en sus hombros. Incluso después de 5 años, las reuniones del consejo podían ser desafiantes, especialmente cuando involucraban a Diego Vargas. El viejo ranchero había cumplido su parte en el acuerdo, pero nunca había abandonado completamente su desconfianza o su resentimiento. Alejandro era una historia diferente. El joven Vargas se había convertido en uno de los más fuertes defensores de la cooperación, incluso aprendiendo elementos de la lengua náhuatl y eventualmente casándose con una joven mestiza de una comunidad vecina. La brecha entre padre e hijo había disminuido con el tiempo, pero nunca se había cerrado completamente. ¿Cuál es la agenda hoy?, preguntó Mateo, aceptando el vaso de agua fresca que Citlali le ofreció. La propuesta de escuela expandida, respondió ella. Y la cuestión de la nueva represa. Mateo suspiró. La represa era un punto de contención, necesaria para controlar inundaciones durante la estación lluviosa, pero situada en tierras que los náhuatl consideraban sagradas. Encontrar un compromiso sería difícil. Encontraremos un camino, aseguró Citlali, leyendo la preocupación en su rostro como siempre hacía. Siempre lo encontramos. Él sonrió, reconociendo la verdad en sus palabras. De alguna forma, en esos 5 años, habían navegado por incontables desafíos y conflictos que parecían insuperables. No sin dolor o compromiso de ambos lados, pero con una determinación compartida que continuamente sorprendía incluso a los más escépticos. Mientras la tarde avanzaba, el rancho cobró vida con la llegada de los miembros del consejo. Cóndor Sabio, ahora usando un bastón pero aún imponente, llegó con 3 otros representantes náhuatl. Ortega, ahora alcalde del pequeño pueblo que crecía en el valle, vino acompañado por Eduardo Campos y 2 otros rancheros. Finalmente, los Vargas llegaron. Alejandro con su esposa embarazada, María, y Diego siguiendo algunos pasos atrás, su cabello ahora completamente blanco, pero su postura aún erguida y orgullosa. Mateo los recibió a todos en la gran sala que había sido construida específicamente para estas reuniones. Cuando todos estaban sentados alrededor de la mesa circular, diseñada intencionalmente para que nadie ocupara la cabecera, Itzel corrió hacia adentro, escapando de la vigilancia de quien debería estar cuidándola. «¡Tío Alejandro!», exclamó, lanzándose a los brazos del joven Vargas, que la recogió con facilidad, riendo. «Pequeña salvaje», comentó Diego, aunque sin la malicia que tal palabra habría llevado años antes. Había incluso un leve cariño en su voz, mientras observaba a la niña que de alguna forma se había convertido en la nieta que nunca esperó tener. Citlali entró para rescatar a su hija, y la reunión comenzó en serio. Mateo, como siempre, se sentía humildemente agradecido por estar presenciando este momento. Representantes de 2 pueblos que habían pasado generaciones en conflicto, ahora sentados juntos, discutiendo un futuro compartido. La discusión sobre la escuela fue relativamente simple, con todos concordando que los niños merecían un espacio mayor y mejores recursos. La represa, como se esperaba, resultó más contenciosa. Las voces se elevaron, argumentos antiguos resurgieron, y por un momento parecía que el viejo ciclo de desconfianza y resentimiento podría retornar. Fue Diego Vargas, sorprendentemente, quien finalmente propuso un compromiso. «¿Y si moviéramos la represa 2 kilómetros al oeste?», sugirió, señalando el mapa extendido sobre la mesa. «La tierra allí es más estable de cualquier forma, y entiendo que no tiene el mismo significado espiritual para su pueblo». Cóndor Sabio estudió al viejo ranchero con ojos perspicaces, luego el mapa. Después de un largo momento, asintió lentamente. «El agua encuentra su propio camino», dijo a través del traductor que ahora servía al consejo. «Tal vez deberíamos aprender de ella». Cuando la reunión terminó al atardecer, un nuevo conjunto de acuerdos había sido alcanzado. No perfectos, no sin concesiones de ambos lados, pero viables, sostenibles.
Los visitantes comenzaron a partir con promesas de regresar para el Festival de la Cosecha que ocurriría en la próxima luna llena. Alejandro y María fueron los últimos en irse, con Itzel llorando porque su tía favorita se iba. «Volveremos pronto», prometió María, acariciando el cabello de la niña. «Y tal vez, para entonces, tengas un nuevo primito para conocer». Posó la mano en su vientre redondeado, intercambiando una sonrisa con Citlali, cuyo propio vientre comenzaba a mostrar señales de la nueva vida dentro de ella. Cuando todos partieron, Mateo y Citlali se sentaron en el porche como habían hecho aquella primera noche, tantos años atrás. Itzel finalmente había sucumbido al sueño después de un día de aventuras, y el rancho estaba sumergido en la quietud pacífica del crepúsculo. «¿Alguna vez lo imaginaste?», preguntó Citlali suavemente, su cabeza reposando en el hombro de Mateo. «Aquel primer día, cuando llegué aquí ofreciendo hierbas para tu ganado. ¿Imaginaste que llegaríamos aquí?». Mateo sonrió, envolviéndola con el brazo y posando la mano sobre su vientre, sintiendo la promesa de su segundo hijo. «Ni en mis sueños más salvajes», admitió. «Pero ahora no puedo imaginar una vida diferente». El viento cambió, trayendo consigo el olor a lluvia distante, una bendición constante en los últimos años, como si los cielos finalmente hubieran aprobado la paz que habían forjado. «Nuestros hijos crecerán en un mundo diferente del que conocimos», murmuró Citlali. «Un mundo entre mundos. El único mundo que importa», respondió Mateo, inclinándose para besarla bajo el cielo estrellado. «Aquel que construimos juntos». Mientras la noche caía sobre el valle, el rancho Amanecer reposaba como un faro de posibilidades, no solo para Mateo y Citlali, o incluso para Náhuatl y colonos, sino para cualquiera que osara creer que el amor podría, de hecho, trascender las barreras que los hombres construyen entre sí. Y en los años que vendrían, muchos vendrían a ver por sí mismos el milagro que había florecido en el lugar más improbable. Un rancho en la frontera, donde una vez una joven náhuatl confesó su soledad a un ranchero solitario, y ambos encontraron mucho más de lo que jamás habían soñado buscar. Fin. Si esta historia tocó tu corazón, no olvides darle me gusta y compartirla con amigos y familiares que necesitan escuchar este mensaje de esperanza. Para continuar apoyando historias como esta y tener acceso a contenido exclusivo, considera convertirte en miembro del canal haciendo clic en el botón «Hazte miembro» abajo. Cada donación nos ayuda a seguir trayéndote historias inspiradoras como esta. Comenta abajo cuál fue tu parte favorita y qué historia te gustaría escuchar a continuación.